Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en este último año desde que empecé a utilizar el micropulsado, desde que empecé a utilizar el EQ177. Todos sabemos que antes de todo, así como ya que está Star Wars otra vez de moda, los Stormtroopers, el láser era nuestra tecnología y nuestro primer choice, nuestra primera opción de tratamiento para cualquier patología macular, ya sea un edema, una oclusión venosa o en su defecto una coriodopatía serosa central. Pero todos sabemos que en algún momento nos encontrábamos con esto o con esto. Personas que tenían disminuciones visuales debido a que la cicatriz del láser creció y dañamos receptores de luz valiosos porque estamos tratando el centro de visión. Ahora, después llegaron los Jedi, los anti-VEGF, y empezamos a dejar de utilizar el láser lo echamos para atrás, empezamos a repeler el mismo láser porque teníamos una segunda opción, una opción que era mucho más segura y menos destructiva para la mácula. Después de eso aparece una tecnología que se vuelve realidad, que es la tecnología del micropulso, dándonos una manera de realizar terapia selectiva, disminuyendo los riesgos y las consecuencias de la terapia láser convencional. Asimismo, sabemos que es el ejemplo que yo les puedo brindar, que es el IQ577, nos va a dar a nosotros los beneficios que nos daban también los láseres convencionales, que es disminuir la permeabilidad vascular sin dispersión de la longitud de onda, causando el uso de menos energía y mucho menos poder a la hora de tratar la retina, causando obviamente menos daño. Bueno, vamos a mostrar unos cuantos casos. Tenemos unos casos de edema macular diabético, tenemos unos cuantos casos de oclusiones venosas y unas coridopatías serosas centrales. Yo de protocolo, desde que empecé a utilizar este láser, he decidido tomar OCTs cada cuarta semana, con visión cada cuarta semana, simplemente para evaluar cómo me funciona el láser. Realmente, les soy sincero, he tenido unos resultados espectaculares. Si vemos acá, tenemos el primer caso, un paciente de 64 años, hipertenso, que acude por una disminución visual súbita de 3 días de evolución, llega a mi consulta con una visión de 20/100, mejor corregida. A este paciente se le hace una terapia micropulsada. Yo tengo de protocolo hacer una rejilla en todo, hago siempre una rejilla que involucre la fobia. 4 semanas después tengo esto, resolución completa del edema, visión 20/25, más sin embargo decidí realizar un loading dose de terapia antiangiogénica. En este caso sí utilizo antiangiogénicos, sabemos que de todos modos las oclusiones venosas tienen un componente vascular y hay que atacarlo. No me parece descabellado seguir haciéndolo. Parte del por qué lo hago primero láser y después la terapia antiangiogénica, no sé en el caso de ustedes, pero en el sistema de salud colombiano, para autorizar el uso de antiangiogénicos suele ser algo demorado, pero el láser lo autoriza muy rápido. Entonces he decidido empezar con terapia láser y después pasar a antiangiogénicos, cosa que he visto que mucha gente lo hace al revés, arranca con antiangiogénicos y rescata con láser. Este paciente es un paciente de 75 años, también hipertenso, que ya había recibido una dosis de carga de antiangiogénicos y no había tenido resolución completa del edema. Tenía una visión de 20/600. 4 semanas después de realizado el láser, había resolución parcial del edema, solamente el cuadrante inferior de la mácula había resuelto, más sin embargo tenía una visión de 20/150. En este caso realizamos varios estudios posteriores y decidimos no hacer más nada porque el daño de sus receptores y la isquemia macular era tan grande que no iba a tener una ganancia ni retratando con micropulsado ni colocando antiangiogénicos. Ahora, tengo 2 casos bastante interesantes de edema macular diabético porque son 2 casos que son completamente vírgenes, son pacientes naive, no han recibido ningún tipo de terapia antiangiogénica, simplemente recibieron láser. Este fue mi primer caso con micropulsado, de hecho, un paciente de 62 años, diabético tipo 2, muy mal controlado, que acude por una mala visión crónica. Tenemos el día de la consulta un 20/800, realizo láser
y 5 semanas después tengo resolución completa del edema con visión de 20-150. De 20-50. Parte de esa visión yo se la atribuyo a que el paciente tiene un componente corticonuclear del cristalino bastante avanzado y la catarata obviamente hace que la visión caiga hasta cierto punto. Y esto es un paciente diabético tipo 2, pero de 35 años, que tiene un edema moderado, pero que tuvo una pérdida visual bastante severa, pasó de 20-25 a 20-70. Es un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada de 8.3 a la hora de hacerse el examen. A la fecha de hoy, en el último control, tiene la hemoglobina glicosilada en 6.5, con unos niveles de glicemia de entre 100 y 110 basales, y 4 semanas después tenemos una mejoría visual, tenemos un 20-30 menos, no se alcanza a notar mucho la reducción del edema, porque era un edema difuso pero muy bajo, sin embargo era supremamente sintomático. Ahora, esto es de lo que más me gusta hacer y son las coroidopatías serosas centrales. ¿Por qué? Cuando yo me formé, el hecho de utilizar láser en puntos tan cercanos a la fobia para mí era un miedo absoluto. Entonces, era esperemos 2 meses a ver si resuelve solo o vamos a colocarte a tomar espironolactona, o en algunos casos, nunca lo hice, pero en algunos casos sé que hay personas que utilizan antiangiogénicos, aunque no he tenido la experiencia. Desde que tengo el micropulsado, yo ya no espero. He decidido arrancar de una con el láser. Y tengo unos resultados preciosos. Tengo un paciente de 39 años, masculino. Miren el desprendimiento del epitelio pigmentario, el desprendimiento del neuroepitelio. No es algo muy grande, pero el paciente siente una disminución visual bastante severa para él. 4 semanas después, 20-20 de visión, paciente feliz a la fecha, paciente contento, siguen controles. Tengo este paciente que tiene 20-80, 54 años de edad masculino, 4 meses después del láser, 4 semanas después del láser, resolución completa, 20-20 de visión. Y este caso es el que más me parece, el que más me impresiona, porque es una mujer de 50 años que acude por una pérdida visual súbita de 2 semanas de evolución y tengo una agudeza visual de 20-300. Le realizo la terapia láser, le hago igual una rejilla de toda la mácula y me encuentro con esto. 20-25 con una resolución casi completa. Esta paciente no tuve que retratarla. 3 meses después hubo resolución completa del edema, solo a la fecha sigue 20-25, no recuperó el 20-20, más sin embargo está supremamente contenta. Y este casito, que sí es un paciente de 50 años de edad, que llega a mi consultorio, como decimos nosotros en Colombia, supremamente toreado, ya había pasado por 2 terapias antiangiogénicas, ya le habían hecho 3 veces terapia láser convencional, el paciente lleva 6 meses viendo mal por ambos ojos. Yo le doy la opción de realizar la terapia micropulsada, le explico, soy muy claro con los pacientes y le digo, en este caso ya tiene una cronicidad, muy probablemente no recuperemos toda la visión que hemos perdido, mas sin embargo es lo único que tengo para ofrecerle. 4 semanas después, el ojo izquierdo, resuelto por completo, pero no tuvimos resolución en el ojo derecho. Actualmente le inicié terapia con espironolactona, pero no hemos tenido ningún resultado. Ese paciente simplemente no mejoró. Ahora, ¿qué ha cambiado? Por lo menos en lo personal, tengo más opciones de tratamiento porque ya no estoy tratando láser convencional y antiangiogénicos o en su defecto solamente antiangiogénico. Hago más tratamientos. Al tener más opciones tengo un espectro mayor para tratar y tengo resultados supremamente rápidos. La verdad estoy muy impresionado porque en lo personal he tenido resultados a la 4ª semana. He estado viendo varias presentaciones y me he dado cuenta que hay gente que los tiene entre el 3er mes, a los 2 meses. Sin embargo, por protocolo, como lo hago a la 4ª semana, me he dado cuenta que mis resultados han sido bastante buenos. Otra cosa, he crecido muchísimo. Del año pasado a la fecha he hecho 280 tratamientos solamente desde que incorporé la terapia. La tecnología ha hecho que mi práctica profesional crezca. Y el hecho de ser la única persona que lo tiene en la ciudad donde resido me hace todavía dar un plus como retinólogo. Este fue mi primer paciente, el pacientico del edema macular diabético. Ahora,
¿Qué hago y cómo lo hago? Primero, yo siempre hago el test de onda continua. Me voy fuera de la mácula, hago un disparo, cuando marco paso a micropulso, lo pongo en un duty cycle de 5%, pongo mi Texel en una rejilla de 7x7, multiplico por 4, el valor del patrón de onda continua y después con una duración de 200 milisegundos, un spot de 200 micras sin distancia entre spots, hago con mi lente de mácula, el grid lens de Meinster, el de Ocular, hago una rejilla completa de todo el área macular. No sé, los usuarios de micropulso, si hay alguno aquí, si utilizan la misma rejilla o no. Sin embargo, a mí me ha funcionado muy bien, he decidido seguir utilizándola. Bueno, esto es todo, espero alguna pregunta y que les haya gustado la presentación, ¿no? Muchas gracias, doctor Scaf. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, aquí veo caras de doctores que han usado mucho la tecnología, los doctores de Brasil, el doctor Sergio Rojas de México, que es uno de nuestros speakers, así que creo que están dadas las condiciones para una discusión interesante. Tem algum problema de repetir 15 dias depois em central serosa? Micropulso tem algum problema? No tengo ningún problema en repetir 15 días después. No he tenido que hacerlo, pero no veo una contraindicación. Realmente he estado revisando todos estos casos muy a menudo, porque como soy nuevo con la tecnología, a veces me da un poco de miedo, pero los cambios angiográficos son nulos. Entonces, como no tengo ninguna alteración del epitelio pigmentario de la retina, siento que no es inseguro hacerlo, digamos, de una manera pronta. Eu tenho paciente que ficou bom a primeira vez, só que voltou, recidivou. Por isso que eu repeti 15 dias e até agora não recidivou. Bueno, como digo, no he tenido la situación, pero no veo que haya algo malo. Aparentemente não tem perigo. ¿Perdón? Não tem perigo. No. Repetir. No estoy en contra. ¿Alguien más? Doctor Rojas. Yo tengo casi 2 años usándolo y también tengo muy gratas experiencias. Nosotros en particular, después de hacer la prueba del T-Test y después de muchos pacientes, encontramos que aproximadamente 400 micromiliwatts eran el promedio que terminábamos usando y ahora decidimos usarlo como un estándar. ¿Tú en qué promedio más o menos están el tratamiento de tus pacientes en Poder? Bueno, realmente, como he tenido, digamos, un rango muy amplio, he tenido pacientes que con el T-Test ya en 70 me están quemando, me están marcando. Entonces he estado como entre 350 y 450. Yo podría hacerlo en 400, sin embargo, tengo el recelo y hago el T-Test muy juicioso. Eso es, digamos, algo muy personal. Sí, ahora en Euretina hubo varios simposios de micropulsado y yo lo que comprendí de muchas experiencias es que la tendencia ahora ha sido a generar un estándar para que no haya tanta fluctuación. Aunque nosotros aprendimos a fotocoagular con láser también con un test de prueba. Entonces casi nadie usa un estándar. Al principio eran 200 milisegundos para el verde y 200 miliwatts y después todo el mundo variamos. Estoy completamente de acuerdo que el T-Test es perfecto, es quizás más adaptado o personalizado a un paciente. Pero ahora para protocolizar nosotros los tratamientos decidimos usar 400 como un estándar. Y posiblemente si repetimos tratamiento a los 3 meses hemos considerado que ha sido un buen momento para tratarlos. Bueno, realmente sí me parece muy interesante el hecho de protocolizar o de estandarizar, pues en centros que tienen, digamos, un volumen supremamente alto. Tener todo estandarizado hace que se facilite, obviamente, tanto en los tiempos de terapia, así como, al igual en centros de investigación, podemos tener, digamos, un patrón mucho más homologado. Sin embargo, parte también es por el sistema de salud en el que estoy.
Yo hago parte de una clínica en donde el grupo de pacientes, digamos que es sonará un poco excluyente, pero nada más vemos pacientes particulares o de seguros de alto costo. Entonces son pacientes que, el grupo de pacientes o la cantidad de pacientes no es tan amplio. Al no ser tan amplio tengo mucho más tiempo y me dedico un poco más a cada uno y he decidido personalizarlo como para que hasta el mismo paciente se sienta más cómodo, se lo digo al paciente, pero eso es algo muy del lugar en donde estoy. Sin embargo, estoy muy de acuerdo en estandarizar a 400. Me parece que, además, protocolariamente para estudios, me parece que debe ser lo más sano, protocolizar todo a un solo valor. ¿Y qué cantidad de disparos terminas aplicando en un edema macular diabético? En un edema macular diabético estoy alrededor de los 890, 900 disparos, porque hago una rejilla completa. Perdono unas 150, 200 micras del borde del nervio óptico y me voy hasta donde terminan las arcadas. En algunos casos, si el paciente se mueve, obviamente uno termina pasando por encima del punto 2 veces. Hay que contarlos, pero es irrelevante si paso por encima de ellos. No he tenido ni siquiera algún tipo de indicio de que se ha dañado el EPR. Y me gustaría que quede muy claro dentro del auditorio que es posible tratar siempre corrido, incluyendo la fobia, ¿no? O sea, todo el tiempo que haces tu patrón, puedes hacerlo mentalmente lineal y cuando toque pasar por la fobia, no avientarse y hacerlo con toda seguridad. Nosotros están llevados muchos más que 200 pacientes y nunca hemos tenido ningún problema. Bueno, de hecho, en el primer caso que Guillermo coincidencialmente me acompañó, el miedo mío era pasar sobre la fobia, obviamente era sin la experiencia. Sin embargo, he decidido, o yo lo hago, es que arranco de arriba y empiezo a bajar con mi guía y después me paso al lado y subo, y así voy haciendo mi grid completo, mi rejilla completa, pasando por encima de la fobia sin ningún miedo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie más? Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, doctor Scaff, por su excelente presentación. Gracias.